Hola, 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 muy buenos días. Que el Señor les bendiga grandemente. Les habla Rosana de Rosana Cavalini Ministerio y ya estamos listos y preparados para las nuevas enseñanzas de Jesús, las nuevas enseñanzas que el Señor ha puesto en nuestros corazones para poder nosotros compartir, esperando que pues el inicio de año nosotros podamos ponernos a cuentas con el Señor primeramente y tener una rutina de oración, tener una rutina de leer la palabra del Señor y muchas otras cosas más. Así que espero que hayan tenido un hermoso y bendecido mes de enero. Pues ya por muchas cosas tuve que yo empezar el año compartiendo la palabra de Dios en el mes de febrero para poder hacer muchas cosas en lo que se refiere la palabra de Dios, porque aquí solo se comparte la palabra de Dios y lo que el Señor quiere decirnos a nuestro corazón. Así que un anuncio más antes de empezar. Quería yo anunciarles que vamos a hacer las enseñanzas de Jesús solo una vez al mes. Va a ser la primera semana del mes. Es por eso que quiero empezar el mes de febrero, bendito sea el Señor, con la primera enseñanza y vamos a hablar sobre la firmeza, sobre cómo el Señor nos fortalece, firme en Cristo. Así que así se llama la enseñanza de este mes de febrero y vamos a estar enfocados más que nada en Efesios. Así que antes que nada también quiero recalcar que todos estos estudios han tomado mucho tiempo, no es una cosa que se hace de la noche a la mañana, no. Me he tomado mi tiempo, bendito sea el Señor, para poder leer, aprender, preguntar, también llenarme de la palabra del Señor para poder no solamente edificarme yo, sino también edificar a las personas que pues posiblemente se conecten o que quieran tener la necesidad de poder aprender pues a leer la Biblia y a nosotros tener la confianza en el Señor que nos va a dar la discerniscencia para poder nosotros entender su palabra. Y un anuncio más, por favor, compartan este video. Si quieren ser miembros de esta página, si quieren compartirla, si quieren apoyar a este ministerio, pues les pido que se puedan ustedes mandar solamente el mensaje y para poder nosotros también saber y llevar un conteo de todas las personas que nos ven prácticamente a diario en la página. Ya saben que se comparte la palabra de Dios primeramente, hay muchos versículos, estamos empezando el año con 100 versículos leídos hasta fin de año, si Dios lo permite, y también nos estamos reuniendo todos los días en Unámonos, todos en oración, para hacer las oraciones y las peticiones de cada uno de mis hermanos o de las personas que verdaderamente lo necesiten, ¿ok? Así que firmes en Cristo. Así hemos puesto este hermoso, eh, este hermoso y pequeño estudio que vamos a hacer en el mes de febrero. Así que firmes en Cristo. Y vamos a leer, porque ya ustedes saben que yo todo lo que puedo estudiar lo tengo que escribir para que esto sea más rápido, ¿no? Dios quiere que los hogares de los creyentes tengan hogares firmes en Cristo y en la fe, por supuesto. Y escuchen esto, un hogar firme en Cristo, con sus altas y sus bajas, con pruebas, tribulaciones, nunca será destruido. Tenemos que tener un hogar firme en Cristo, porque Satanás quiere destruir el hogar. Esta es su meta. Él quiere destruir todo lo que nosotros hagamos para nuestro Señor Jesús y por ende, pues nos mete el desánimo en nuestra cabecita, la tristeza, no querer hacer las cosas para el Señor, como por ejemplo, no dejar de congregarnos, leer la palabra, orar, etcétera. Y esa es la meta principal del enemigo, destruir todo lo que hacemos para Cristo. Así que tenemos que mantenernos firmes por este año y solo lo podemos hacer pasando tiempo con Cristo, o sea, leer su palabra, cumplir sus mandamientos y estatutos,
y no dejar de congregarse, ¿no? Es muy importante congregarse y mantener nuestra iglesia alabando y adorando a nuestro amado Salvador. Así que hoy quiero animarles a que tengamos un hogar firme en Cristo, especialmente si tenemos hijos, si son jóvenes, si son niños, para poder ser un ejemplo para ellos con nuestra actitud de cómo nos comportamos en casa. Tenemos que fomentar el crecimiento espiritual y que podemos vencer esas tentaciones que nos apartan de Dios, y podemos tener unas generaciones de creyentes que quieren seguir a Cristo de corazón, ¿ok? ¿Cuáles son los requerimientos que necesitamos para estar firmes en Cristo? Y lo vamos a hacer en Efesios 5, versículo 18. Vamos a nuestras Biblias. Sería de bendición que tuvieran sus Biblias. Vamos a ir a Efesios 5, versículo 18, que dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Una cosa le digo, este pasaje habla de la llanura del Espíritu Santo. Significa que todo lo que sigue después, lo que es el matrimonio, la crianza de los hijos, tiene que ver con los asuntos espirituales. El matrimonio es un asunto espiritual. Los hijos son un asunto espiritual. La familia completa es un asunto espiritual. Por lo tanto, si hacemos las cosas adecuadas a la palabra de Dios, todo saldrá bien. Entonces Dios va a bendecir. Dios va a bendecir nuestros hogares si nosotros seguimos firmes y obedientes, ¿no? Y nos va a dar un hogar fuerte. Vamos a leer otra vez Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, para que una persona esté llena del Espíritu, tiene que ser salva. Y mire lo que dice en Efesios, ahí mismo, Efesios 2, versículo 8, dice: porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿ok? Aquí habla de la salvación por fe y dice, para que en el hogar haya cristianos fuertes, tienen que ser salvos. Lo voy a volver a leer, Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, no por obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que tenemos que tener mucha fe. Así que el primer requerimiento es que la familia tiene que ser salva, y los que no lo son, no se preocupen. Si usted les habló de la palabra, si usted les presentó el plan de salvación, no se preocupe. Si ellos todavía no han hecho decisión, no se preocupe, porque nosotros no salvamos a nadie. No, nosotros somos instrumentos de Dios. El Señor es el que obra en el corazón de cada una de las personas. Y si nosotros ya hablamos del plan de salvación y le hablamos siempre de nuestro Señor Jesús, Él obrará, ¿ok? Y tenemos que dar buen testimonio, y el Señor hace el resto. Y orar mucho por nuestra familia que todavía no conoce de Jesús, pero están en ese proceso. Amén. Así que no hay que perder la confianza, porque nuestro Señor Jesucristo hace el resto. Nosotros simplemente somos un instrumento para el Señor. Tenemos que hablarles del Evangelio, tenemos que hablarles del plan de salvación y enseñarles lo que significa la oración y lo que significa llenarse del Espíritu Santo. Y mire lo que dice la Biblia en Hechos 16, versículo 30. Hechos 16, versículo 30. Usted me dirá dónde queda Hechos, está antes de Juan. Hechos 16,
versículo 30, dice así: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ajá. Aquí está la pregunta que debo hacer para ser salvo. Versículo 30 dice, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y en el versículo 31, que ya lo leí, que lo voy a volver a leer, dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y me encanta cuando dice tú y tu casa, ¿ah? Porque recuerde que para que tu casa esté firme, necesitamos que todos seamos salvos. Y dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Se da cuenta? Aquí en el versículo 30 dice bien claro: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En el 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Note que aquí todo el hogar fue salvo. La pregunta fue sencilla: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y ahí empieza la vida cristiana. Ahí empieza recién la vida cristiana. Así que el segundo requerimiento sería someterse a la voluntad del Espíritu Santo. Vamos a Efesios otra vez, que lo tengo que volver a leer. Efesios 5. Vámonos a Efesios 5. Volvemos a Efesios 5, versículo 18, por favor. Si tuvieran sus Biblias sería pues de gran bendición. Vamos a leer el versículo 18 de Efesios 5, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que todos los miembros de la familia se sometan al Espíritu Santo. Una persona que no es creyente no puede ceder a la voluntad de Dios. No puede someterse al Espíritu Santo porque no es salvo. Mire lo que dice en Romanos 8:8. Vámonos a Romanos. Vámonos a Romanos 8:8, por favor. Mire lo que dice en Romanos 8:8. Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La voluntad de Dios es perfecta y esta es la palabra de Dios. Pero el que no es salvo no ha sido regenerado, no tiene la naturaleza divina de Dios, no puede sujetarse a la palabra de Dios. Pero cuando uno es salvo, sí puede. Cuando una persona recibe al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en él, o sea, en nosotros, los creyentes, y creemos en la llenura del Espíritu Santo. Nosotros creemos en la llenura del Espíritu Santo. Mas si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, no vas a poder prácticamente ni hacer las cosas del Señor, ni entender las cosas del Señor. Así que es necesario que nuestros familiares tengan la decisión con el Señor Jesús para ser regenerados, porque la naturaleza divina de Dios no puede sujetarse a la palabra de Dios si no tenemos pues esa decisión que nosotros tenemos que hacer con nuestro Señor Jesús. Nosotros los creyentes creemos fehacientemente en la llanura del Espíritu Santo, y es una llanura de una y otra vez. Es lo que el Señor nos da para vivir la vida cristiana, para hacer lo que Dios quiere y triunfar sobre el pecado, ¿ah? Para predicar la palabra de Dios, tener fe, y esperar que el Señor obre en nuestros corazones. Y también tenemos que
tener esa fe para que el Señor obre en los corazones de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, que todavía no conocen a nuestro Señor Jesús. Así que la llanura del Espíritu Santo es siempre la obra de Dios. Vamos a volver a leer ahora Romanos 8, pero vamos a leer 8 y 9. Dice, Romanos 8, 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es su hijo, no es de él, porque no va a poder hacer las cosas que el Señor nos manda hacer. Así que vemos la diferencia, que cuando uno recibe al Señor, ya no anda según la carne, anda según el Espíritu, porque mora en nosotros. Y lo deja ver no en una forma mística o cuando uno se emociona, cuando va a la iglesia o escucha la palabra y dice, sí, yo creo en el Señor, yo quiero entregarme al Señor, pero en realidad es algo emocional. Así que eso eso de que ser emocional, cuando uno va a la iglesia y dice, sí, yo me entregué al Señor, o lo ven como algo místico. Simplemente quiere decir que somos comprobados al hacer su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Leamos Gálatas 5, versículo 16. Vámonos a Gálatas, que está después de Efesios. Gálatas 5, versículo 16. Gálatas está antes de Efesios, perdón. Gálatas 5, versículo 16, dice así. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso significa obedecer al Espíritu. ¿Y cómo se obedece al Espíritu? Me preguntarán ustedes. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios a escribir la Biblia, ¿correcto? ¿Cómo se puede seguir al Espíritu Santo? Obedeciendo lo que dice la Biblia. Andar en el Espíritu es simplemente hacer lo que Dios nos pide por medio de su palabra. Y lo podemos hacer porque Dios nos da dominio propio para ser dueños de nosotros mismos. No nos dio espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Significa que podemos y debemos vivir para Dios y no tener excusas que no podemos, no es suficiente, sí podemos. Dios nos ha dado un espíritu que le dio a todos los santos de Dios. Pues está ahí, por ejemplo, el apóstol Pablo, Pedro, todos los 12 apóstoles, Elías, David, todos ellos fueron guiados por medio del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor no nos da un espíritu con medida, Él nos da todo también a nosotros. El problema es que nosotros no estamos a veces dispuestos a saber y hacer la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios. Y es por eso que a veces nuestros hogares no son lo suficientemente fuertes, porque no andamos en el Espíritu, sino en la carne. Leamos Gálatas 5, versículo 13. Miren lo que dice Gálatas 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor los unos
servíos por amor los unos a los otros. Así que debemos someternos al Espíritu Santo, si queremos hacer el plan de Dios para nuestra familia y para todos los que amamos. ¿Y cómo se hace eso? Regresemos a Efesios 5:19. Vámonos otra vez a Efesios 5, versículo 19. Efesios está después de Gálatas. Efesios 5, versículo 19, dice así. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra alabar significa decir cosas favorables de una persona cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Por tanto, hablar de Dios es de bendición. Dios quiere que lo alabemos. Dios quiere que hablemos de Él. Dios quiere que lo santifiquemos, que lo adoremos. Por eso que dice aquí en en Efesios 5, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, no lo hace, caer el Señor en tentación, ¿no? Si nosotros se lo pedimos. El Señor siempre va a estar con nosotros cada vez que nosotros le pedamos algo y según su voluntad, pues Él nos oye. Hablemos a nuestra familia de Dios. Es de mucha bendición, como les dije adelante. Amén. Y por último, los hijos deben obedecer a sus padres. La Biblia dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo y con una buena actitud y dar gracias que tenemos a nuestros padres. Así que obedecerlos, hay que obedecerlos. Dios nos va a bendecir. Así que es un hogar fuerte si también nosotros les enseñamos a amar a Dios y a obedecer a nuestros padres. Es de gran bendición y con una buena actitud, ¿ok? Así que, ¿qué es un hogar firme? Sus miembros son salvos, deben de ser salvos por la fe en Cristo. 2, hay que someterse a la voluntad del Espíritu Santo. Y por último, seguridad a través del orden bíblico, la obediencia, el respeto a nuestro Dios y el respeto a nuestros esposos, a nuestros padres, a nuestros hijos y también a nuestros familiares. Nosotros tenemos que hablar de la palabra del Señor y meditar. Tenemos que meditar mucho en lo que el Señor nos quiere decir cuando nosotros le pedimos, le rogamos por medio de la oración por nuestros familiares que todavía no conocen de Jesús. Así que yo creo que esto sería todo. Esta es nuestra primera enseñanza que pienso que debe ser muy importante, tener un hogar firme en Cristo Jesús. Así que, por favor, no dejen de leer. Estuvimos en Efesios, por favor, si lo quieren apuntar. Estuvimos en Efesios 5:18, estuvimos en Efesios 2:8, estuvimos también en Efesios 5:18 también otra vez, por favor apúntenlo. Estuvimos en Romanos 8, versículos 8 y 9, y también estuvimos en Gálatas 5:16, estuvimos en Gálatas 5:13 y en Efesios 5:19. Espero que esta pequeña enseñanza sea de muchísima bendición para nuestra familia, y que nosotros tenemos la obligación, nosotros tenemos un mandato divino. Nosotros tenemos que empezar por nuestro hogar primero. Primero es el Señor,
De ahí viene nuestra familia, luego nuestros amigos y luego las personas que necesitan saber de Jesús. Hay que predicar del Evangelio y tenemos nosotros que empezar por nuestra casa para tener una casa firme, para tener una casa que cree, que ama al Señor. Así que también quiero recalcar que hay que estar firmes y tener convicción en lo que hacemos para el Señor. Tenemos que nutrirnos por medio de su palabra, tenemos que orar sin cesar, tenemos que congregarnos y tenemos que predicar el Evangelio. Es muy, muy importante. Así que yo creo que esto ha sido todo por este mes. Así que les dejo de tarea estos versículos para que ustedes puedan meditarlos y ustedes puedan hablarle a sus familiares. Si todavía no conocen de Jesús, pues hay que hablarles del Señor. Yo también tengo un gran, ya he tenido un gran progreso en casa. Ustedes ya conocen mi situación y yo sigo orando, sigo firme en el Señor y sé que el Señor va a obrar en algún momento en los corazones de mis familiares. Hay muchos de ellos que todavía no conocen del Señor en lo que se refiere en el plan de salvación. Yo ya cumplí con mi parte. Yo ya les hablé de la palabra del Señor. Yo ya hice mi parte. Fui instrumento del Señor. Ellos conocen de la palabra. El resto lo hace el Señor. Porque como les dije, nosotros no salvamos a nadie. El que salva es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su palabra, por medio de su amor, de su bondad, de su misericordia. Y Él sabe cómo tocar los corazones y las fibras de las personas. Así que vamos a seguir orando por nuestros familiares primeramente y por las personas que todavía no conocen de Jesús. Y ustedes, amigos que me están viendo, si todavía no conocen de Jesús, todavía hay tiempo. Todavía está abierta la gracia. Todavía el Señor nos sigue dando más oportunidades. Así que busquen del Señor ahora que todavía hay tiempo. El Señor me los bendiga grandemente. Por favor, compartan este video. Y también quiero hacerles una invitación para que ustedes puedan ir a el canal de YouTube, para que se puedan suscribir, tocar la campanita, para que cada vez que yo suba un video, ustedes puedan checarlo. Un abrazo en Cristo Jesús, que el Señor me los bendiga grandemente y los veo el próximo mes, si Dios lo permite, en marzo, que ya prácticamente tenemos lo que vamos a compartir para el mes de marzo, que se llama Dios, nuestro compañero fiel, y vamos a estar en Segunda de Samuel 7, del 18 al 29. Así que esto ya lo tengo separadito ya para el mes de marzo. Y también tenemos para el mes de abril, culpará a Dios por ellas o confiará en él. O sea, acá quiero hablar de cómo uno se siente cuando pasa por mucha tribulación. ¿Culpará a Dios por eso? Eso lo vamos a ver en el mes de diciembre. Así que, perdón. Eso lo vamos a ver en el mes de abril. Así que espero en el Señor que tengan un maravilloso día. No se olviden de orar, no se olviden de creer, porque nuestro Señor Jesucristo hace el resto. Un abrazo en Cristo Jesús y que tengan un excelente día.